vamos mal, sí, vamos mal, y en especial ahora con la globalización de la obesidad. Si ustedes recuerdan, más o menos en la década del 50, del 60, la persona que se infartaba era el flaco que fumaba. Y hoy por hoy tenemos una pandemia de sobrepeso y obesidad, una pandemia de inflamación con personas cada vez más jóvenes con la enfermedad cardiovascular. Fíjense que la enfermedad cardiovascular representa el 33% de todas las muertes globales, y hablamos de enfermedades no transmisibles. Y la Argentina no se queda atrás en los números. Y si tenemos presente que el 80% de los infartos se producen por factores de riesgo modificables, entonces realmente hay mucho trabajo en lo que es prevención. Yo a los pacientes siempre les digo, pensemos en los animales salvajes. No hay animales salvajes con obesidad. Un animal come principalmente por hambre. Ustedes saben que hay distintos tipos de hambre. Está el hambre fisiológico, cuando realmente uno tiene hambre, el hambre hedónico, cuando uno dice, ay, qué rico esto, el hambre emocional, cuando uno confunde hambre con ansiedad. Entonces, esto nos está llevando justamente a una pandemia en donde el aumento del sobrepeso va llevando a un aumento de la resistencia insulínica, un aumento de la diabetes, un aumento justamente del tabaquismo, un aumento de la hipertensión, ¿sí? Entonces, como recién veíamos, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en el mundo y responsable de 18 millones de personas por año, ¿sí? Si bien se han reducido en regiones desarrolladas, esto ha sido justamente por medidas de prevención secundaria. Pero fíjense, ya estamos llegando tarde, porque la gente no se muere porque se la trata, pero esto lleva a que envejezcan con enfermedad, ¿sí? Y uno de los problemas que estamos viendo mucho en las unidades coronarias es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Estas son personas que en general llegan a los 70, 80 años con obesidad, con diabetes, con aumento de la grasa epicárdica, con fibrilación auricular, con apneas de sueño. Entonces, si bien puede haber una disminución de la mortalidad, lo que hay es un aumento de la comorbilidad y de un envejecimiento que no es saludable, ¿sí? Este es un estudio que es un poco viejo, pero es interesante y lo mantengo porque permite hacer una comparativa. Fíjense, causas principales o líderes de mortalidad para la década del 90. Fíjense, por ejemplo, la malnutrición infantil o el bajo peso, digamos, una gestación corta, la polución ambiental, el fumar, el agua no potable, la hipertensión arterial, el bajo peso, digamos, falta de una buena, digamos, de una buena limpieza y sanitización, la falta de limpieza. Bueno, fíjense cómo esto, 30 años más tarde, cómo se ha modificado, cómo han tomado los primeros lugares los factores de riesgo modificables, la hipertensión, el tabaquismo, la resistencia insulínica, sigue estando porque acá toman todos los grupos etarios, también el bajo peso al nacer, pero fíjense cómo aumentó desde el puesto 16 al quinto puesto el índice de masa corporal, el aumento del colesterol LDL, que es el colesterol aterogénico, el consumo de alcohol. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que si son factores de riesgo modificables y han aumentado, claramente hay un fracaso desde la sociedad, desde el Estado, desde las comunidades, porque justamente no estamos pudiendo evitar esto. Bueno, esto es un diapo que ya lo había pasado. Me quedaron duplicados. Siempre mostramos este trabajo que es el Interheart. El Interheart es un trabajo pivotal porque lo que buscó estudiar es cuáles eran los factores de riesgo modificables que justificaban un infarto. Es un estudio que se realizó en el año 2004 con 30.000 pacientes aproximadamente. Y fíjense qué interesante, identificaron 9 factores de riesgo modificables: el tabaquismo,
la dislipidemia, principalmente en dislipidemia fue la relación ApoA, ApoB, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad, dieta. Cuando se habla de dieta se refiere a la falta de consumo de frutas y verduras, la actividad física, o mejor dicho, la falta de actividad física, el exceso de consumo de alcohol y factores psicosociales. Y cuando se habla de factores psicosociales se evaluaron estrés, ansiedad y depresión. Y el estrés lo dividieron en estrés familiar y estrés financiero. Y fíjense qué interesante. En primer lugar, con un odds ratio de 3.25, ¿sí? Se identificó a la relación ApoA-ApoB, es decir, saben que el ApoB es una apolipoproteína que está presente en todas las moléculas lipídicas heterogénicas, ya sea el LDL, el IDL, el VLDL. Entonces, cuando esta relación estaba alterada a favor del ApoB, aumentaba el riesgo. En segundo lugar, el tabaquismo. Y en tercer lugar, y es muy importante tener presente esto, estuvieron los factores psicosociales. Luego la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, el exceso de consumo de alcohol, la falta de ejercicio y la falta de consumo de frutas y verduras. Y hago tanto hincapié en lo psicosocial porque muchas veces denostamos el estrés, la ansiedad, la depresión, el paciente que pierde objetivos en la vida, que está desganado, que anda como en piloto automático. Y vamos a ver más adelante cómo estos justamente factores que muchas veces son difíciles de mensurar, son difíciles de manejar, uno está más acostumbrado a dar una pastillita y bajar la presión o bajar el colesterol, y uno se encuentra con un paciente con ansiedad o con depresión y no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver lo importante que es. Por lo pronto ya podemos decirles que están en tercer lugar en importancia. En el año 2019 se hizo la que hasta ahora es la última encuesta nacional de factores de riesgo y fíjense los resultados, la verdad que no son alentadores para nada. Respecto del consumo de tabaco, es la única buena noticia, hay una disminución del consumo de tabaco. El tema es que hoy por hoy, no tengo los diapositivos acá, lo que hay es un aumento del consumo de vapeadores, en especial en la población adolescente. Respecto del sobrepeso y obesidad, fíjense cómo hay un aumento. Y esto es por autorreporte, es decir, las personas se auto-reportaban, se auto-observaban como con sobrepeso y obesidad. Y lo mismo ha pasado con el aumento de la glucemia elevada o la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología? Fíjense, todo esto es recomendación clase 1. Si bien el nivel de evidencia es C, creo que todos vamos a estar de acuerdo que no necesitamos estudios randomizados para determinar que es necesario hacer un control lipídico ya desde niños. Muchos chicos son hijos de familias que tienen dislipidemias eh, eh, homocigotas o heterocigotas y es importante estudiarlo desde chicos, ¿sí? Fíjense, ya entre 6 y 11 años para detección de dislipemias primarias y a los adultos, desde luego, a partir de los 18 años. Respecto de la hipertensión arterial, sabemos que el 34% de la población argentina, y en general estos son valores también del mundo, una de cada 3 personas es hipertensa. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro del mundo de los hipertensos? Bueno, del estudio Renata 2, lo que sabemos que de cada 100 hipertensos, un 40% aproximadamente no sabe que es hipertenso. Y del 60% restante, un 24% está tratado y adecuadamente controlado y un 31% está tratado pero no controlado. Y después tenemos ahí en el medio casi un 6% de personas que saben que son hipertensas, pero que directamente no están tratadas. Esto es importante porque desde hace muchos años que sabemos que en general para alcanzar objetivos terapéuticos adecuados no hay que utilizar monoterapia. A mí me llama mucho la atención a veces cuando vienen pacientes y toman, por ejemplo, en Alapril 20 miligramos. Vamos a hago un mini paréntesis. Sabemos que a veces hay personas que no pueden pagar otra cosa, que no pueden pagar
terapias duales, pero dejando de lado esos casos, a veces nos encontramos pacientes con enalapril 30 miligramos, 40 miligramos, usen asociaciones, usen enalapril con diuréticos, usen enalapril con bloqueantes cálcicos o losartán. Una muy, pero muy buena asociación es losartán o valsartán con amlodipina. En general, es raro que la amlodipina con 5 miligramos genere edema. Hay pacientes que los presentan, pero bueno, y la triple terapia también. No le tengan temor a eso. Cuando ustedes vean que hay un paciente que es hipertenso, darle losartán 50, amlodipina 5 miligramos de entrada puede ser una muy buena opción. Y traten de ser agresivos con el tratamiento de entrada, porque con eso después el paciente se va a quedar. Respecto, fíjense, hablábamos de la glucemia elevada en ayunas y diabetes, cómo fue progresando. Sí, esto lamentablemente con el aumento del sobrepeso y la obesidad claramente va a ir aumentando porque sabemos que la grasa visceral trae aparejada el síndrome metabólico. ¿Mm? Y fíjense cómo el riesgo también, obviamente, de desarrollar diabetes, el 20% de las personas que tienen glucemia elevada en ayuna tienen un riesgo alto o muy alto de desarrollar diabetes. Y esto, fíjense que estamos hablando de la población de 18 años no diabética y del año 2018. Seguramente, si esto lo extrapolamos a la actualidad, debe ser mucho más importante. ¿Sí? Este gráfico también es muy preocupante porque nos encontramos justamente con el problema del peso, ¿no? Fíjense, el 61% de las personas se autorreportaron tener exceso de peso. Y si eso lo dividimos, tanto el sobrepeso como la obesidad fueron aumentando. ¿Mm? Este gráfico también es muy grave, ¿sí? Observemos cómo en la población de hasta 5 años el 14% ya tiene sobrepeso y el 4% ya tiene obesidad. Estos chicos lamentablemente, salvo que haya un golpe de suerte en su vida, ya están marcados. Yo a veces veo adolescentes, 12, 15 años con obesidad importante y la verdad que es muy angustiante porque ya sé cuál es su futuro. Su futuro es resistencia insulínica, su futuro es seguir con diabetes, dejando de lado obviamente artrosis, enfermedad coronaria, ACV, y lamentablemente esta población también es la más vulnerable económicamente. Ahora, fíjense, acá les invito a meterse en la página esta es una página española, se llama sinazúcar.org, y fíjense, a veces uno dice, no, me tomé ahí un cartoncito de Nesquik. Bueno, fíjense qué interesante cómo ellos eh, em, hacen la analogía del azúcar que tienen en terroncitos de azúcar. Quizás si yo le digo, bueno, vos te comerías 4 terroncitos de azúcar, me dice, no, es un montón. Bueno, fíjense la cantidad de azúcar, ¿sí?, que tienen estos productos, que uno no se comería el azúcar así por separado, pero la consumimos escondida en los productos, ¿sí? La verdad es terrible. ¿Mm? La cantidad de azúcar que tienen. Bien. Y esto es interesante porque es el consumo máximo de azúcar que deberían, bueno, valga la redundancia, consumir los niños, máximo 6 terrones. Y si uno se pone a pensar durante el día entre los juguitos que se llevan y un alfajor, las galletitas, es un montón. Los juguitos, todo lo que venga dentro de un tetra, el cepita, lo que sea, eso es veneno puro. Directamente es veneno puro. Lamentablemente está disimulado como algo saludable. ¿Sí? ¿Y cómo podemos medir, cómo podemos valorar? Bueno, lo más común suele ser el índice masa corporal. Ahora vamos a hablar un poquito del índice masa corporal, pero tiene un sesgo, que el índice masa corporal no tiene presente la masa magra
de la persona, no tiene presente justamente cuánto músculo tiene o si es persona que tiene huesos más grandes. Entonces, es preferible utilizar el centímetro y utilizar otras métricas. En este caso, por ejemplo, podemos medir el perímetro de cintura, ¿sí? Que ahí tienen muy claramente el riesgo cardiovascular en función del perímetro en cada persona, ¿sí? En este caso, el índice de masa corporal, todo el mundo lo sabe medir. Esto es el grado de sobrepeso u obesidad que tiene en función del índice, pero como decíamos, es inexacto, aunque, bueno, tenemos que tener presente que es muy fácil de medir, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, una persona puede tener un índice de masa corporal determinado y no por eso tener sobrepeso, porque justamente no discrimina el tipo de tejido. Y es interesante en la parte derecha del diapositivo, ¿sí? Cómo, fíjense, las personas con mayor cantidad de grasa visceral, cómo también esa grasa está dentro del abdomen y además hoy sabemos que está rodeando el corazón y las arterias coronarias, ¿sí? Entonces, es importante justamente la medición de este perímetro. Fíjense la relación cintura-cadera, ¿sí? Si es mayor de 0,9 en hombres o 0,85 mujeres, esto habla de mayor riesgo inflamatorio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Bueno, yo les comentaba que me generaba cierta angustia cuando veía adolescentes o niños ya con obesidad. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea de que la enfermedad coronaria aparece de grande, ¿no? Cuando uno ya tiene más de 50, 60 años. Y fíjense cómo el estudio del Bogalusa Heart Autopsy encontró que el 50% de los niños entre 2 y 15 años ya presentaban estrías, grasas en las arterias coronarias, ¿sí? Y una evaluación microscópica coronaria aórtica de niños fallecidos en accidentes demostró una alta carga de lípidos y macrófagos en la íntima, con más del 50% de los niños entre 10 y 14 años con alguna evidencia de aterosclerosis. Es decir, la aterosclerosis es un fenómeno que se presenta ya desde edades muy, muy tempranas y que es justamente el poder cortarlo a tiempo lo que nos va a evitar después el desarrollar enfermedad cardiovascular, ¿sí? Fíjense qué interesante este estudio que ya tiene muchos años, cómo se ha encontrado que entre los 2 y los 15 años hay un 8% de plagas coronarias y que aumenta el 70% hacia la quinta década de la vida, cuarta, quinta década de la vida, ¿sí? En niños y adolescentes de 6 a 19 años con obesidad y exposición a factores de riesgo, puede observarse una edad vascular comparable a un adulto de 45 años. Esto es particularmente importante poder hablarlo en familia, porque muchas veces estos chicos viven en ambientes que no solo son obesogénicos, sino que también con fumadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los factores de riesgo hereditarios? Sí, bueno, fíjense en poblaciones de 40 a 55 años de edad y bajo riesgo cardiovascular, medido por score de calcio, se observa que aproximadamente el 60% ya padece ateromatosis subclínica. Incluso en personas que uno considera que son sanos. Se está desarrollando el doctor Valentín Fuster, que es una leyenda viviente de la cardiología, están desarrollando un estudio que va a ser polémico, porque lo peor de todo es que les va a dar. Están siguiendo a 3.000 personas sanas, ¿sí? Hay un grupo control y un grupo, digamos, de tratamiento, personas sanas entre 30 y 50 años, sin factores de riesgo, y a un grupo les están dando inclisiran, que es una medicación que se utiliza hoy por hoy en el tratamiento de pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, y se utiliza a nivel subcutáneo, se da cada 6 meses, para llevarlos a un LDL menor de 70 y quieren evaluar el desarrollo de placas ateroscleróticas. Y lo peor de todo es que les va a dar, porque se sabe que con menos de 70 de LDL
hay una disminución muy significativa del desarrollo de placas. Entonces, la conclusión del estudio, ¿qué va a ser? ¿Tenemos que todos tener menos de 70 de LDL? ¿Todos tenemos que tomar estatinas? Así que va a ser complejo cuando ese estudio salga a la luz. El antecedente de enfermedad coronaria o cerebrovascular en un familiar de primer grado, masculino antes de los 55 o femenino antes de los 65, es un predictor de riesgo. Y esto se vio en especial en el estudio Cardia, ¿sí? En donde se evaluaron justamente a 5.115 pacientes entre 18 y 30 años, en donde justamente vieron que aquellos que tenían antecedentes familiares también tenían mayor riesgo aterogénico, ¿sí? En el año 2024, el American Heart publicó el Life's Essential 8. Esto fue una actualización digamos, la recomendación previa, que eran 7 recomendaciones, y se agregó el sueño. Esto es controlar el peso, una alimentación saludable. Ellos recomiendan una alimentación tipo DASH o tipo mediterránea. La actividad física, al menos 150 minutos de actividad física de intensidad leve a moderada por semana, el control de la glucemia, el control de la tensión arterial, el control del colesterol, el dejar de fumar, y agregaron justamente el sueño. ¿Qué es un sueño reparador? Es un sueño entre 7 y 8 horas, evitando justamente levantarse durante la noche, si preferentemente de corrido. Puede ser que alguien se levante una vez para orinar, pero bueno, siempre y cuando se acueste se duerma rápidamente. Y desde luego, descartando que tengan apneas de sueño. ¿Qué es un componente saludable de la alimentación? Bueno, como les decía, una alimentación saludable básicamente es una alimentación de tipo mediterráneo o dieta DASH, eh, que incluye 2 porciones de frutas, 5 de verduras por día, otros productos vegetales como arroz, porotos, arvejas y otras legumbres. Saben que recientemente hubo una publicación en el American Heart en donde se invirtió la pirámide nutricional y en donde se incentiva el consumo de alimentos reales. Ahí hubo una discusión porque en el gráfico aparecía la manteca como parte de las recomendaciones, pero después cuando uno lee el texto, la manteca sabemos que es un tipo de aceite que no es saludable, así que bueno, en el texto no aparece, aunque en la imagen sí, y esto trae a confusión. Una escasa ingesta de productos ricos en azúcares, un aceite como principal fuente de grasa y principalmente el aceite de oliva, el consumo de pescado y el bajo consumo de sal. Respecto del consumo de carnes rojas, aunque acá no está, la Sociedad Europea de Cardiología lo que recomienda es no más de 350 a 500 gramos de carnes rojas no procesadas por semana. Esto es un churrasquito, básicamente. Y si hablamos de carnes procesadas, es decir, embutidos, no más de 100 gramos por semana para quien lo consume. Si no es que no estamos diciendo tiene que consumir esto, sino que para el que lo consume la recomendación es menor cantidad de carne. Respecto de los patrones alimentarios, fíjense, clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A, un patrón de alimentación de tipo mediterráneo. Se recomienda incorporar hortalizas, frutas, legumbres que tienen una cantidad de proteínas enormes y también como probióticos, frutos secos, semillas y granos integrales, un patrón alimentario de tipo DASH y vegetariano para la reducción de eventos cardiovasculares. Una restricción moderada de carbohidratos podría reducir el riesgo cardiovascular siempre que no aumente significativamente el consumo de grasas saturadas y colesterol. Esto es más que nada para aclarar que muchas veces se habla de la dieta keto, que se hizo tan famosa. Bueno, la dieta keto puede servir o ser útil de manera transitoria para si uno quiere bajar de peso, pero sabemos que a largo plazo una dieta keto en donde excluye totalmente los hidratos aumenta de manera notable y peligrosa el nivel de colesterol. Entonces, bueno, esto es lo que charlábamos hace un ratito sobre los beneficios de
el consumo de frutas y o verduras y menor consumo de grasas saturadas y carne. Si uno quiere verlo además desde un punto de vista también ecológico, fíjense que el ganado es el principal emisor de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, esto es referido a ejercicio. Yo me tomé la costumbre de imprimir esto, tengo muchos, y se los voy dando a los pacientes. Ya algunos me dicen, Julio, ya me lo diste, porque después dicen, no, no me dijiste que tenías que hacer ejercicio. Bueno, fíjense, clase 1, nivel de evidencia A, quiere decir que estamos todos de acuerdo y que eh, la cantidad de evidencia es enorme sobre la recomendación de actividad física, como les decía, intensidad leve a moderada, al menos 150 a 300 minutos por semana, y si la actividad física es intensa, la mitad del tiempo. ¿Sí? Y quizás la novedad para muchas personas es la incorporación de ejercicios de fuerza muscular, que ahora se puso tan de moda. Antes parecía mala palabra hacer pesas o hacer entrenamiento de fuerza y hoy no. Hoy sabemos que el músculo es un órgano y que realmente la pérdida de masa muscular, la sarcopenia, que sabemos que comienza ya a los 30 años y hay aproximadamente una pérdida de peso de 1 a 2% por década de masa muscular o de disfunción muscular, está asociada a mayor mortalidad. Y lo otro que también le muestro a los pacientes es, fíjense, ahí dice, como parte de su actividad diaria en adultos mayores, se recomienda ejercicios de moderada, vigorosa intensidad, es decir, no suavecito, que mejoren equilibrio y fuerza muscular al menos 3 veces por semana. Es decir, ejercicio de fuerza muscular para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, como decíamos, el ejercicio aeróbico para bajar la presión es un nivel de evidencia. Y esto lo quiero marcar porque la verdad que me pone loco cuando alguien viene y me dice, me dijeron que no haga ejercicio porque tenía la presión alta. A ver, por favor, el ejercicio está contraindicado cuando la tensión arterial está descontrolada, pacientes con crisis hipertensiva. Si alguien tiene 15 de presión, 16 de presión, que haga ejercicio. El ejercicio baja la presión. No le suspendan el ejercicio a alguien que tiene hipertensión. Es la primera medida. Es la primera medida. Ejercicio para bajar la presión. Se lo pueden decir, bueno, no haga si está con 18, 19 de presión, pero alguien tiene 14, 15, 16. No le suspendan el ejercicio. Al revés, tiene que hacer ejercicio. Y vamos a empezar a hablar ahora de los factores psicosociales. ¿Y qué es un factor psicosocial? Básicamente es una medida que relaciona los fenómenos psicológicos con el entorno social y los cambios en la persona. Es decir, básicamente un factor psicosocial es lo que le pasa a la persona desde el punto de vista psicológico relacionado con el entorno social. ¿Sí? Y tenemos 3 esferas. Por un lado, los estados afectivos negativos como la depresión, la ansiedad, el enojo y el desasosiego, los estados más bien depresivos y después los estados sociales relacionados con la cuestión económica. ¿Mm? ¿Qué es el estrés? A veces parecía ser que el estrés es algo que simplemente está de moda. Y por un lado, no podemos decir que el estrés es malo, porque el estrés justamente nos permitió llegar, porque es una respuesta adaptativa, es una respuesta psicofísica a una situación que puede ser real o que la mente la puede imaginar. ¿Sí? Me pareció ver algo y me asusté. ¿Sí? Siento en la panza algo y me acuerdo que mi tío también empezó el dolor de panza y le descubrieron un cáncer de páncreas y se murió a los 2 meses. Es decir, el estrés es una respuesta psicofísica a una situación real o imaginaria, interna o externa, presente, futura, puede generar ansiedad o pasada, ¿sí? Y que me prepara para hacerle frente. El tema es que esta respuesta, como les decía, es adaptativa, pero también es modificable con la experiencia. Es decir, en la medida que yo voy repitiendo algo, ese estrés se va modificando, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo, porque justamente si algo que tiene el cerebro es la capacidad de predicción.
Entonces, cuando yo ya sé qué es lo que va a venir, entonces eso me genera menos estrés, porque ya sé cómo ya desarrollé programas para saber cómo tengo que comportarme frente a esa situación. ¿Sí? Y es importante el factor psicosocial. Bueno, ya habíamos visto en en el estudio Interhar que sí, que era el tercer factor de riesgo. Y fíjense cómo la personalidad tipo A, que es la persona ambiciosa, competitiva, aumenta 2 veces el riesgo de eventos cardiovasculares en los hombres y un poco más en las mujeres. Por otra parte, una personalidad tipo D, más bien, digamos, hipobúlica, más deprimida, también aumenta el riesgo y la depresión aún más todavía. El estrés psicosocial también. Si quieren ponerle un número sencillo, los factores de riesgo psicosociales aumentan entre 2 y 3 veces el riesgo de eventos cardiovasculares. Y la ansiedad, bueno, todos hemos tenido y tenemos ansiedad en algún momento de la vida. La ansiedad es totalmente normal, es un estado emocional que nos alerta que algo no está bien. El problema con la ansiedad es cuando es permanente o cuando es excesiva, ¿sí? El 25% de las personas van a tener algún trastorno de ansiedad severo durante su vida. Severo, porque ansiedad todos tenemos a lo largo de nuestra vida en algún momento, pero ansiedad severa, 25% de las personas pueden tener. Y esto se asocia también a aumentos de riesgo de enfermedad cardiovascular y vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la depresión? Al menos el 5 al 6% de la población global tiene un episodio de depresión mayor. Eh, el problema es que cuando esto lo trasladamos a la enfermedad cardiovascular, esta, este, esta depresión puede aumentar al 20% y si tiene insuficiencia cardíaca al 40%. Y siempre se habla que la depresión y la enfermedad cardiovascular tienen una característica bidireccional. La persona que tiene depresión tiene más riesgo de eventos cardiovasculares y el que tuvo un evento cardiovascular tiene más riesgo de depresión. Fíjense, esto que recién les comentaba, cómo en personas que tuvieron un infarto se les hizo el test de Beck para justamente diagnóstico de depresión y lo que se observó es que los que tenían un Beck, digamos, con más puntaje, tuvieron menor sobrevida. Es decir, más depresión, menor sobrevida. Los que tuvieron menor depresión tuvieron mayor sobrevida. Por lo tanto, si ustedes están frente a una persona que creen que tiene depresión, es importante poder referirla a un profesional de la salud mental. Por otra parte, yo soy miembro del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología, fui director del consejo y tengo el gusto de ser director del primer consenso de aspectos psicosociales y enfermedad cardiovascular, un consenso que nos llevó mucho tiempo, pero bueno, muy contentos, calculo que en 1 o 2 años tendremos que actualizarlo. Y dentro de ese consenso hay un capítulo entero sobre fármacos antidepresivos, porque teniendo en cuenta que es muy difícil poder referir a alguien, a un psiquiatra para medicar, cuando consideramos que una persona realmente está con un cuadro depresivo importante y no lo puede manejar, hay drogas muy seguras que podemos utilizar para comenzar a tratar la depresión hasta que la persona puede llegar a ver a un psiquiatra. Así que pueden acceder ahí, entran en la página de la SAC, la Sociedad Argentina de Cardiología, si no me lo piden, no hay problema, y se bajan el consenso y ahí lo pueden leer. ¿Sí? ¿Y cómo sospecho que una persona tiene depresión? Bueno, una cosa que es importante, como dice acá el título del slide, no tenemos necesidad de diagnosticar depresión, sino al menos de sospecharla. Hay un cuestionario que se llama PHQ-2, solo 2 preguntas. ¿Usted tuvo poco interés en las últimas 2 semanas? Nunca, varios días a la semana, más de la mitad de los días de la semana o la mayor parte de los días de la semana y se le pone puntaje. ¿Ha tenido sentimientos negativos de depresión e infelicidad en las últimas 2 semanas? Si el PHQ-2 da 3 o más de 3, esa persona tiene alta posibilidad de tener depresión. ¿Qué se puede hacer? Hacer el PHQ-9, que tiene más preguntas y permite definir mejor,
o diferirlo o referirlo a un psiquiatra, a un psicólogo. Este es un tema muy importante, que es la soledad y el aislamiento social, ¿sí? No es lo mismo. La soledad es la persona que subjetivamente se siente que está sola, aunque quizás viva en familia, esté rodeada de gente, pero se siente sola. Y el aislamiento social es la persona que objetivamente está sola, ¿sí? A veces el aislamiento social puede ser no necesariamente una persona mayor, sino una persona de una minoría. Y fíjense cómo las personas que están solas o se sienten solas tienen un aumento de un 30% de riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Mm? ¿Y qué pasa con los episodios de ira? Esa gente que se enoja todo el tiempo. Bueno, vieron que el dicho dice, el que se enoja pierde. Bueno, literal. Este trabajo es muy interesante. Me faltó ponerle la cita bibliográfica, pero es interesante porque todos eran pacientes con los mismos factores de riesgo. ¿Sí? Esos tres grupos, esas tres barras que ven ahí, todos tenían los mismos factores de riesgo. La única diferencia que había entre los grupos eran las veces por día que se enojaban. ¿Sí? Bueno, fíjense que las personas que tenían más de 5 episodios de ira, que sería la roja, me quedó mal la diapositiva, tenían un 20% más de riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, repito, la diferencia entre estos tres grupos era la cantidad de veces por día que se enojaban. ¿Sí? Barra verde, un episodio por mes, 2 episodios por día o más de 5 episodios por día. Y episodios de ira, ¿por qué eran seguidos? Infarto, ACV o arritmias ventriculares severas. Este trabajo lo hizo el doctor Gurfinkel. Cuando trabajé en Favalor tuve el honor de trabajar con él, la verdad, hermosa persona, y lo que hicieron fue evaluar las causas de mortalidad en los años antes y después de la crisis financiera del 2001, y fíjense cómo se vio en el 2001 y 2002 un aumento de los eventos cardiovasculares, y claramente la principal variable en la Argentina en ese momento fue la crisis financiera. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que alguien que está ansioso o que tiene depresión o que está preocupado pueda infartarse? Bueno, básicamente siempre hablamos de lo mismo, es la inflamación. Aprovecho para comentarles, cuando vean que una persona tiene una enfermedad inflamatoria, como puede ser lupus, psoriasis, artritis reumatoidea, cualquier patología inflamatoria, esa persona tiene más riesgo de eventos cardiovasculares. Esa persona ya de por sí tiene más riesgo que otra, que no tiene esa enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y uno de los mecanismos, por ejemplo, este es el mecanismo en agudo, es decir, el aumento de la liberación de adrenalina en la situación de estrés produce activación del factor nuclear kappa beta, ¿sí? Y esta, por parte de la adrenalina y la noradrenalina, y esto aumenta el estrés oxidativo y lleva a justamente la síntesis de más moléculas proinflamatorias, como interleuquina 1, interleuquina 6, ¿sí? Este diapositivo lo presento siempre porque es brutal. Fíjense, de este lado, distintos tipos de estresores, crónicos, emocionales, no tener plata, estrés del cuidador, soledad, aislamiento social, estrés agudo, lo que quieran. Bueno, fíjense, no importa el tipo de estresor, los intermediarios inflamatorios son casi los mismos. Factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, fibrinógeno, interleuquina 10. ¿Ven a lo que voy? Cualquier condición que genere inflamación aumenta los marcadores inflamatorios. ¿Y por qué nos importa esto? Porque sabemos que la inflamación es el primer factor que lleva a que se altere el endotelio y permite que entren las moléculas aterogénicas. En un endotelio normal es muy difícil que entren LDL, IDL, VLDL o lipoproteína, apolipoproteína B. Entonces, por eso hablamos tanto de la inflamación y por eso hablamos tanto también en los pacientes que han tenido un evento cardiovascular sobre lo que es el riesgo inflamatorio residual, y por eso en pacientes que han tenido
2 eventos cardiovasculares o más, por ejemplo, se utiliza colchicina, ¿sí? Porque sabemos que, digamos, es el único tratamiento que tenemos hoy por hoy para disminuir la inflamación residual, pese a que tenga muy buen tratamiento con estatinas y antiagregante. ¿Mm? Respecto entonces de lo psicosocial, como les decía, una de las recomendaciones es la práctica de meditación. La meditación sabemos que no baja el riesgo cardiovascular per se ni baja la mortalidad, pero lo que permite es poder mejorar los factores de riesgo. Si una persona que medita, una persona que está más tranquila, puede comer menos, elige comer por hambre y no por ansiedad, puede disminuir el consumo de cigarrillos, si puede mejorar los factores de riesgo que en definitiva después lo llevan a un evento cardiovascular. ¿Mm? Y hablamos del estrés psicosocial y recuerdan que habíamos hablado de la cuarta encuesta de factores de riesgo. Bueno, esta cuarta encuesta no se hizo dentro del barrio Mujica, ¿sí? Este barrio Mujica, que está rodeado probablemente por una de las zonas más ricas de Buenos Aires, ¿sí? Es una zona extensa pero muy vulnerable al mismo tiempo. Y fíjense que en la primera columna están los resultados de la encuesta nacional de factores de riesgo, en la segunda los datos de barrio Mujica y luego el odds ratio. Y fíjense qué interesante, como hubo más hipertensión en la población del barrio Mujica, cuando se comparaban las personas entre 25 y 34 años, fíjense, llegó al 37%. Eh, Más diabetes también. Y fíjense lo que es muy triste. Eh, la población tratada fuera del barrio Mujica era del 64%. Dentro del barrio Mujica había más diabéticos, pero eran menos tratados, solo 8%. Respecto del colesterol, lo mismo, en el sentido del tratamiento. Si las personas dentro del barrio Mujica tenían menos tratamiento con estatinas. Si tienen menos tratamiento con estatinas, tienen colesterol más alto. Y si tienen colesterol más alto, sabemos que tienen más riesgo de eventos cardiovasculares. Respecto del sobrepeso y obesidad, también. En este caso vemos un aumento muy importante del porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad dentro del barrio Mujica y fumaban menos. Y algo que es muy importante tener presente también, que tenían menos porcentaje de secundario completo, mayor falta de seguro médico y también mayor tasa de desempleo. Respecto del sueño, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el Life Essential 8 se había agregado? Bueno, dentro de nuestro consenso de aspectos psicosociales hay un capítulo que no escribimos nosotros, sino que lo escribió gente de muchísima categoría y súper profesionales en Argentina, como el doctor Cardinal y el doctor Garay. Y fíjense, dormir menos de 6 horas o más de 10 constituye un factor de riesgo. Con esto se recomienda dormir entre 7 y 9 horas es una indicación clase 1, nivel de evidencia A, y yo con suerte al año en las 6 horas y media. Este es un trabajo viejo, ya, bueno, viejo hasta ahí, 2019, donde se hizo un estudio de randomización mendeliana, y fíjense qué interesante, lo que vieron es que las personas que duermen menos de 6 horas tienen un riesgo aumentado de un 20%, pero las que duermen más de 9 también. Y yo decía, ¿cómo? Si duerme mucho, ¿por qué tiene más riesgo de eventos cardiovasculares? 34%. Porque en general el que duerme mucho también es una persona que es más sedentaria, es más obesa, si tiene otros factores de riesgo. Así que lo ideal es dormir 7 horas. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las apneas del sueño? Cuando ustedes vean en el consultorio una persona con sobrepeso u obesidad, o una persona con hipertensión, o una persona con fibrilación auricular, pregúntenle, ¿usted ronca? Y si está acompañado, pregúntenle al acompañante, porque muchas veces la persona dice, no, la verdad que no me doy cuenta, no sé si ronco o no. Bien, las personas que roncan, sí, tienen mucho más riesgo de tener apneas del sueño. Y fíjense que se puede ver en 25% de las mujeres y 50% en los hombres. ¿Eh?
las personas con apneas del sueño tienen mucho más riesgo de fibrilación auricular y por lo tanto tienen más riesgo de ACV. Una de las cosas que se puede utilizar, hay un score que se llama Stop Bang, lo pueden buscar en internet, y son 8 preguntas. Básicamente pregunta si usted si tiene hipertensión, si es hombre, si la circunferencia de cuello es mayor de 40 centímetros, si alguien lo escuchó roncar, si alguien, digamos, le refiere que desde otra habitación lo escucha roncar, bueno, si el stop bang es mayor a determinado puntaje, entonces esa persona tiene un riesgo aumentado de tener apneas de sueño. ¿Y qué estudio se le pide? Históricamente se pedía la polisomnografía nocturna, que el paciente tenía que quedarse a dormir en un lugar. Hoy por hoy se puede pedir una poligrafía, que el estudio lo hacen en domicilio. Después hay otros estudios que utilizan como si fuera un saturómetro, que evalúa la onda de pulso y la saturación de oxígeno. Así que hoy por hoy es casi mandatorio en el consultorio preguntar sobre el sueño. Respecto, cuando hablamos de prevención y enfermedad cardiovascular, no puedo no mencionar a la mujer. Yo también soy miembro del área Corazón y Mujer, creada en el año 2005 en Argentina por la doctora Liliana Greenfield. En el año 2004 se crea el Go Red for Women. ¿Por qué? Porque lo que se vio y se ve todavía es que la enfermedad cardiovascular en la mujer está poco cuidada, poco estudiada. Y tenemos que tener presente que es la principal causa de muerte en la mujer. El 33% de las mujeres va a morir por causas cardiovasculares, mientras que el 18% de las mujeres van a morir por tumores de origen ginecológico. Sin embargo, la mujer, digamos, se cuida mucho más lo ginecológico. Esa es lo que se llamaba la visión bikini de la mujer. Se llama la visión bikini, y si lo buscan es así. De hecho, lo tenía en otra presentación, muy divertido. En una campaña de prevención era justamente una vidriera con un hospital, lo estaba organizando, en donde había maniquíes y con la bikini. Entonces decía, dejemos de ver a la mujer como una bikini, en el sentido que solamente se cuidan los factores relacionados con lo que tapa la bikini, ¿no? Teniendo en cuenta que la principal causa de muerte es la cardiovascular. Y las mujeres tienen los mismos factores de riesgo que los hombres, pero también tienen otros propios de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, la hipertensión en el embarazo. Es muy común que si una mujer tiene preeclampsia o eclampsia, una vez que supera la situación y la tensión arterial se normaliza, es como que eso se olvidó. Y fíjense que la hipertensión del embarazo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular o ACV a 12 años. Es decir, esa mujer que tuvo preeclampsia o eclampsia durante el embarazo debe controlarse la tensión arterial todos los años a partir de ese momento. Aunque sea joven, aunque tenga 30 años, 35, no importa, se tiene que seguir controlando porque es altamente probable que esa persona termine teniendo hipertensión y quizás no se entere. ¿Y qué pasa con la diabetes? Bueno, fíjense en este trabajo de casi 8.200 mujeres con diabetes gestacional, seguido a con el inicio del control de 31 años, seguimiento casi 12 años. El riesgo de eventos cardiovasculares fue un 70% mayor en las mujeres que desarrollaron diabetes. Es decir, hipertensión o diabetes gestacional ya es una marca que le queda a la mujer. Entonces, en el consultorio, ustedes reciben a una mujer de 55 años y les tienen que preguntar, ¿usted tuvo hipertensión durante el embarazo? ¿Usted tuvo diabetes en el embarazo? ¿Tuvo el azúcar elevada durante el embarazo? Eso ya es un punto más que les debe a ustedes llevar a esa mujer en un nivel más alto de riesgo, ¿sí? Bien, ¿y cómo podemos valorar el riesgo? Bueno, lamentablemente yo venía usando mucho esta página de la OPS, no sé por qué está caída, no sé si ustedes tratan de entrar, yo trato de entrar y no puedo. Está muy buena la página del score de la evaluación de riesgo cardiovascular de la OPS, porque está pensado para poblaciones que tienen pocos accesos. Entonces, básicamente lo que pregunta como estudio complementario es un valor de colesterol, pero después pregunta si tiene hipertensión, si fuma o no, si tiene diabetes. Básicamente eso, y ahí estima el riesgo.
desde luego que no es perfecta porque no pregunta, por ejemplo, antecedentes cardiovasculares, no pregunta si tiene apnea de sueño, no pregunta si tiene enfermedad aterosclerótica, pero bueno, es lo que hay. Hasta este año se venían utilizando unos scores de riesgo del American Heart y eh, a partir de la publicación hace un par de meses de la nueva guía de epidemia del American Heart, se utiliza el Score Prevent. El Score Prevent yo lo vengo usando desde el año pasado, es un poco más preciso, eh, incluye, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular, la hemoglobina glicosilada, si es que lo tiene. Y en Estados Unidos se agrega el código postal, porque, bueno, básicamente es como si yo le dijera, ¿usted vive dentro del barrio Mujica o fuera del barrio Mujica? Porque el determinante social también justamente es de peso. Eliminaron la raza, si es negra o blanca, ¿eh? Y fíjense que una cosa interesante que la edad es a partir de los 30 años. Otra cosa que es importante, por ejemplo, es que se baja un poquito em, ¿cómo se llama? Perdón, voy a decirlo después. Una de las cosas que modifica es que ya no vemos el riesgo a 10 años solamente, como era antes, sino que se ve a 30 años. Y además, uno de los problemas de la clasificación anterior o de la escala anterior es que sobredimensionaba el riesgo en la población joven. Y eso llevaba a sobretratar a pacientes que quizás no tenían tanto riesgo. Es decir, el Prevent es más exacto, le baja un poco el riesgo a la población joven. ¿Sí? Este es el Score 2 o el Score 2 OP que es para Europa. ¿Sí? Lo que tiene es que los europeos eh, tienen una variable de riesgo en función de la zona que viven de Europa. ¿Sí? Fíjense que la población del norte de África o la población más asiática o de Europa del Este tiene mayor riesgo que la población del oeste de Europa. ¿Mm? Sobre los modificadores de riesgo cardiovascular, fíjense que acá incluyen los síntomas de estrés o los estresores psicológicos, la puntuación del score de calcio, la solicitud, por ejemplo, de la lipoproteína A, es muy importante. Esto es lo que recién les comentaba entonces, cómo evolucionó. El paradigma que utilizaba el Pooled Cohort Equations, es decir, el sistema viejo para, digamos, de riesgo cardiovascular, pasó al Prevent, mayor precisión a 10 y 30 años. Respecto de la fórmula para el cálculo de LDL, se prefieren otras fórmulas como la de Martin, Hopkins y Sampson, que dependen menos del valor de triglicéridos. Se salió del foco casi exclusivo del LDL y hoy por hoy es obligatorio pedir de rutina a toda persona adulta una lipoproteína A. Hay dos formas de medirla, miligramos por decilitro y milimoles por litro. Lo ideal es que sean en milimoles por litro. No es correcto hacer la transformación de miligramo por decilitro a milimol por litro, así que hay que tomarla así como está. Si es en miligramo por decilitro, el valor de corte es de 30 y si es en milimol por litro es de 75. Para que se dé una idea, una LPA de 100 me multiplica el riesgo por 1.4 y lo cuadruplica si es arriba de 400 de LPA. ¿Y por qué es importante medir ApoB, en especial en las personas de muy alto riesgo o las poblaciones en prevención secundaria? Porque el ApoB es una molécula que está unida, como habíamos dicho, a todas las moléculas heterogénicas. Entonces, yo puedo medir un LDL y uno dice, ah, bueno, perfecto, por LDL estoy bien. Sí, pero quizás tiene una ApoB alta. En el paciente en prevención secundaria buscamos una ApoB menor de 65 y un LDL menor de 55 en el paciente de muy alto riesgo. Y si es de altísimo riesgo, ya se habla de LDL menor de 40. ¿Sí? Se pasó de un esquema de monoterapia con estatinas a un esquema de terapias combinadas. Yo uso siempre estatinas combinadas con ezetimibe. Incluso cuando arranco
y le doy a un paciente rosuvastatina, por ejemplo, le doy rosuvastatina de 5 y ezetimibe de 10. E incluso eso me sirve porque el paciente, yo le digo, te doy la dosis más chiquitita de la estatina. Hay tanta idea equivocada con las estatinas de te doy la más chiquitita y le explico que el ezetimibe es una molécula que actúa en el intestino, no en el hígado, y que actúa de manera sinérgica con la estatina para potenciar el efecto sin aumentar los efectos adversos, ¿sí? Así que fuertemente les recomiendo, y acá en el hospital alemán, a los residentes les quemo el cerebro diciéndole, todo paciente que se va de UCO se va con terapia combinada, porque además es más fácil en todo caso, si le bajé demasiado el colesterol, bajarle la dosis o sacarle el ezetimibe, que después quedarme corto y tener que subir. Y es muy importante en prevención secundaria ser muy agresivo de entrada, porque los primeros 3 meses post eventos cardiovasculares son fundamentales. Y el score de calcio coronario es muy difícil solicitarlo acá en Argentina. Algunas obras sociales lo pagan, otras no, pero lo que sí le pueden pedir, si tienen alguna duda, es una tomografía común de tórax. Si trabajan en algún hospital o algún centro en donde esté unificado los estudios del paciente, yo siempre les busco una tomografía vieja, porque capaz que una tomografía común de tórax, si ya ven que tiene calcio en la aorta o calcio en las coronarias, ya le muestran al paciente, veo que la gente necesita ver para creer, bueno, le muestro, ve acá la coronaria que tiene esa manchita blanca, bueno, eso es calcio, quiere decir que ya tiene enfermedad en las coronarias. Entonces, ya ahí eso pasa por arriba del Doppler de vaso de cuello, de miembros inferiores, de aorta. No lo incluí, pero lo comento acá. Cuando uno quiere hacer una correcta y completa valoración de riesgo cardiovascular, es necesario pedir el Doppler de vasos de cuello, el Doppler de aorta abdominal y de arterias ilíacas y miembros inferiores, de las femorales. Hay que ver todos los territorios, porque a veces pedimos un Doppler de vasos de cuello y es normal y es importante, por favor, recalcar que informen la presencia o no de ateromatosis. Porque a veces el Doppler dice, no se observan lesiones hemodinámicamente significativas. Y eso no me sirve para nada, porque yo no lo pedí para ver si está obstruido. Ya sé que no está obstruido. Yo lo pedí en una persona de 30, 40 años para ver si tiene placas. Entonces es importante recalcarle, informar presencia o no de ateromatosis para screening de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y hay que pedir todo, porque como les decía, hay pacientes que no tienen carótidas, pero sí tienen miembros inferiores. Y de hecho, está estudiado también por el programa Cardias que la enfermedad aterosclerótica empieza principalmente en miembros inferiores. Es más, si pueden pedir solo un estudio, pidan el Doppler de miembros inferiores y no pidan el de carótida. Bueno, esto es, fíjense, de la Sociedad Europea de Cardiología, aunque sea ahí diga española, pero es la traducción, cómo se hace el screening de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Ahí se evalúa el riesgo a 10 años, y fíjense cómo entran los modificadores del riesgo. Se evalúa si tiene estrés psicológico, la etnia, las pruebas de imagen, por ejemplo, la puntuación de calcio coronario y las comorbilidades. ¿Vieron lo que hablamos recién? Un paciente con cáncer, con EPOC, con enfermedades inflamatorias, con trastornos mentales, enfermedades específicas del sexo. Ahí se refiere principalmente, puede ser a la mujer. Se sabe hoy por hoy que los pacientes con HIV mayores de 40 años tienen que comenzar el tratamiento. El estudio se hizo con pitavastatina porque tienen más riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, tenemos que meter en esta coctelera no solamente los factores de riesgo convencionales, sino los modificadores de riesgo. Hablar con el paciente, y yo lo que les invito a veces, yo he tardado a veces en pacientes en prevención primaria 1 o 2 años en ponerle estatinas, pero cuando no eran pacientes de muy alto riesgo, les permití que evalúen distintos tipos de dieta o tratamientos. La alimentación solamente baja el colesterol un 10-15%, más que eso no. Entonces, cuando vieron que probaron de todo y el colesterol no les bajó, a mí, en mi experiencia, los pacientes vienen y me dicen, listo, gracias por permitirme probar, dame la estatina. Porque no les va a bajar, no les va a bajar. Es así, digamos, el ejercicio y la alimentación baja hasta determinado punto. Pero si yo lo quiero llevar a menos de 70 LDL,
con estatinas, no hay otra. Esto es el protocolo de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es muy parecido justamente al que habíamos visto recién. El score de calcio coronario, como les decía, básicamente permite desempatar. Si tienen un score si ustedes están con la duda de tratar o no tratar, bueno, si tienen un score de calcio de 0, bueno, pueden no tratar. Warning, atenti, un score de calcio de 0 descarta placas cálcicas, no descarta placa blanda. 20% de los pacientes con score de calcio de 0 tienen placa blanda. ¿Sí? Así que ojo con eso. Y si el paciente tiene score de calcio ya mayor de 1, si ya se ve, entonces ese paciente ya tiene enfermedad aterosclerótica coronaria demostrada y debe ser tratado. ¿Sí? ¿A quién pedir? Hombres de 40 o más años o mujeres mayores de 45 años con un riesgo limítrofe, 3 a 5% o intermedio, en donde médico y paciente dudan sobre iniciar estatinas. Fíjense cómo acá siempre la medicina hoy por hoy está centrada en el paciente. Entonces, para finalizar, la genética es el mapa y no el destino, ¿sí? Por lo que hablamos de estudiocardia, el antecedente familiar de enfermedad vascular prematura es un marcador heterogénico primario, exige intervención temprana, no solo observación, ¿sí? El riesgo es sistémico, la solución también, la enfermedad coronaria no es un problema de canillas tapadas en la vejez, es un síndrome inflamatorio continuo que comienza en la infancia, alimentado por el azúcar, el perímetro de cintura y el estrés. La prevención primordial es la verdadera medicina, es decir, evitar que el paciente desarrolle los factores de riesgo. El mayor impacto clínico se logra modificando el entorno nutricional, el movimiento de la salud psicosocial del paciente antes de que comience el daño estructural. En el congreso que terminó hace un par de días en Turquía sobre obesidad, una de las guías, o mejor dicho, las nuevas guías de obesidad, incluyan a los GLP-1 sí o sí dentro del tratamiento de obesidad. Si la persona que tiene obesidad es muy difícil, por no decir imposible, que logre un adecuado descenso de peso solamente con dieta y ejercicio. El tema es que muchas veces nos quedamos con que, y no, tiene unos kilos de más. Bueno, esos kilos de más son los que, digamos, obviamente le aumenta también el riesgo cardiovascular. Hoy entendemos a la obesidad como una enfermedad neurometabólica crónica. Y así como a nadie se le ocurriría sacarle el hipolipemiante o el antihipertensivo, los GLP-1 son drogas para ser utilizadas a largo plazo, para toda la vida. No hay que tenerles miedo, hay que aprender a usarlas, hay que saber en quién indicarlas, ¿sí? No, porque lo suspendes y tiene rebote, es que no hay necesidad de suspenderlo. O sea, nadie suspendería un amlodipino, un antihipertensivo en alguien que es hipertenso, ¿sí? Obviamente que es fundamental poder hacer un cambio mental y entender que no son drogas mágicas, son una pata más del tratamiento, ¿sí? Es ejercicio, es alimentación, es terapia cognitiva, lo que sea, pero además, hoy por hoy, los GLP-1 son drogas de eficacia y seguridad demostradas, ¿sí? Bueno, vamos a ir a un caso clínico. Paciente de 44 años, sexo masculino, ex tabaquista, padre con antecedentes de síndrome coronario a los 60 y madre a los 65, venía con atorvastatina y ezetimibe, en un laboratorio del año 2023 con una LDL de 78, en el Doppler de vaso de cuello placas fibrocálcicas bilaterales, en miembros inferiores múltiples placas fibrocálcicas, prueba ergométrica, se observa ínferes nivel descendente del segmento ST y muy leve en cara inferior, leve hipertensión diastólica, ecocardiograma del 2023 normal, le pido un score de calcio para ver si me quedo con esa dosis de atorvastatina y ezetimibe. En ese momento yo me quedaba tranquilo con una LV de 78, yo este paciente hoy por hoy, con estos datos no le pido nada, claramente lo quiero con menos de 70, ¿sí? Pero bueno, veamos qué pasa. Le había hecho, este es el HERTZ, el de la OPS, me da un riesgo moderado, ¿sí? Ven cómo pide país, género, edad, tabaquismo, el único valor que pide el laboratorio es el colesterol, ¿sí? Y ese es el score de calcio. Y se observa acá
como tronco, descendente anterior, circunfleja, plaquitas de calcio, ¿sí? Y el score de calcio le da 1222, gran cantidad de placas. ¿Sí? Claramente este paciente me cambia. Fíjense, tiene una lipoproteína A de 11, una ApoB de 78, así que le aumenté la dosis de la estatina. ¿Sí? Y este es un segundo caso clínico, 53 años, sensación de latidos irregulares, embarazo 1, aborto 0, parto 1, cesárea hace 16 años, diabetes mellitus gestacional, toma magnesio, vitamina C, ayuno intermitente, sueño irregular, actividad física, yoga, meditación vipassana, parece una persona sana, ¿no? Toma solamente suplementos. Este es el laboratorio, 269 de colesterol total, 75 de HDL, uno diría tu HDL te protege, un HDL muy alto, lo normal es hasta 130, colesterol LDL 176, triglicéridos normales. Fíjense, tiene una prediabetes. Cosa importante, ya con 5,5 en adelante de glicosilada es prediabetes. No pidan más resistencia insulínica, OMA, pidan hemoglobina glicosilada. Y sepan que ya con más de 5,5 aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. No es necesario llegar a la diabetes, ¿sí? Una ApoB también alta, 140, y miren la LPA, 590, ¿sí? Claramente, pero miren qué interesante. Esta paciente me daba riesgo bajo. Y sin embargo, fíjense, acá no contempla la prediabetes y no contempla la LPA. ¿Sí? Le pedí el score de calcio, que le dio 0. Pero claramente es una paciente de alto riesgo, no es una paciente de riesgo bajo, y es una paciente que sí se fue tratada. ¿Mm? Bueno, dejar de compartir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. De mi parte es lo que tenía para ofrecerles. Abandonaron 3 personas. Bueno, quizás no tenían tiempo para quedarse. Nos extendimos un poquito. Espero que haya sido de su agrado. Y si tienen alguna duda, yo les voy a dejar acá mi... a ver. Hola Julio, Hola, hola. ¿cómo estás? ¿Qué Seba decís? hablando. Bien. Quería hacerte una pregunta del tema de la alpurinol, o no, colchicina. ¿En qué Colchicina. caso, sí, ¿qué caso utiliza eso? Mm, paciente. Ahí les dejo el mail mío, pacientesdoctorgiorgini@gmail.com, por si me quieren hacer alguna pregunta después. La colchicina la estamos utilizando en los pacientes que tienen más de un evento, tienen recurrencia de cardiopatía isquémica, paciente con segundo evento cardiovascular, pese a mm, estar en adecuado rango de perfil lipídico. Es decir, te viene alguien, tuvo un infarto, tiene 60 de LDL, la presión era mm, normal, todo perfecto, ya ahí le metemos colchicina también. ¿Y de cuántos miligramos sería? Viene 300, ¿eh? viene de 1 miligramo y le das medio comprimido.